decía la importancia de recordar cuando se van a cumplir ni más ni menos que 30 años de la Guerra de Malvinas. Nosotros decidimos que sería interesante escuchar la palabra del autor de un libro y al mismo tiempo de uno de los protagonistas de estas historias. El autor del libro se llama Hernán Dobrí, espero pronunciarlo correctamente, autor de Los Rabinos de Malvinas. ¿Digo bien, Hernán? Dobrí. Dobrí. Bueno, bienvenido. Y Silvio Katz es a quien yo me refería, que es excombatiente. Su historia también la relata Dobrí en el libro. Bueno, no sé a cuál de los dos empezar. Empecemos por el autor, ¿te parece? Después vamos a tu relato. ¿Por qué esta historia de Rabinos en Malvinas? Me pareció que era una nueva forma de contar la historia que había pasado durante la Guerra de Malvinas, no volviendo a tocar los mismos temas que ya se habían tocado muchas veces, o sea, tratar de la parte estratégica, tratar de la parte de política internacional. Ya se habían hablado muchísimas veces en estos 30 años, y tratar de buscar una visión más humana a lo que era el conflicto de Malvinas, si se puede encontrar algo muy humano dentro de lo terrible que es una guerra. Correcto. Entonces, lo que tenía que ver con las relaciones espirituales, con la forma que tenían los soldados de poder conseguir ese cable a tierra dentro de todo el trauma que significaban no solo los bombardeos, sino todo lo que estaban padeciendo en manos de muchos de los oficiales y suboficiales que los tenían a su cargo, ¿no? Ahora, vos sos una persona joven, si yo digo, ya pasaron 30 años, se van a cumplir 30 años. ¿Qué edad tenías cuando fue el conflicto de Malvinas? Estaba en segundo grado, tenía ni 8 años. ¿Y cómo fue tratar de encontrar testimonios, recabar información, a dónde dirigirse, que esto fuera algo fehaciente, fidedigno? ¿Cómo hiciste? En el tema de Malvinas, lo mío estaba muy centrado en lo que tenía que ver con la comunidad judía, con lo cual se hacía más difícil, porque si uno quiere hablar de Malvinas, veteranos, tiene muchísimos veteranos de Malvinas, entonces no es tan complejo encontrar un veterano. Ahora, dentro de los casi 10.000 veteranos de Malvinas, encontrar a un grupo de soldados judíos era mucho más difícil, y fue empezar a encontrar uno. Silvio fue el primero que yo encontré, y a partir de ahí fue un boca a boca, desde redes de veteranos de Malvinas, donde él mismo puso la búsqueda que yo estaba haciendo, y empezamos a buscar, y empecé a encontrar uno por uno diferentes veteranos que me fueron contando la historia, donde pude ir armando esto que sufrieron ellos, que aparte de los maltratos que pudieron haber sufrido muchísimos de los veteranos de Malvinas, también se encontraba el tema especial que sufrían los judíos, que era el tema del antisemitismo. La discriminación por ser judíos. Mientras vos estás mostrando esa tapa del libro que trajiste a una de nuestras cámaras, yo le voy a preguntar a Silvio cómo fue esta búsqueda, y cuando se encuentra con Hernán y le propone esto, ¿qué pensó? Porque esto te hizo revivir un montón de cosas que, no te digo que uno las tiene olvidadas, pero que empiezan a aflorar, y es como volver a vivir, hasta supongo yo sentir ese olor tan particular que debe haber en Malvinas. Hablan de que la tierra es muy particular, hay una humedad en el aire. Contanos un poco. Mira, en mi caso, conectarme con Hernán me retrotrajo 30 años, hizo que yo pudiera sacar todo lo que tenía adentro. ¿Cómo ser, por ejemplo? Y toda la discriminación y las torturas que recibí por ser judío en Malvinas. También comencé terapia con la doctora Marcela Aldazábal. ¿En qué lugar, perdóname, en qué lugar en el estabas? centro Malvinas Argentino. Yo estaba en ejército. Ejército. Y bueno, ¿habías hecho el servicio militar? Me faltaban 10 días para salir de baja. Y se declara la guerra a Malvinas y te convocan. ¿Cuánto estuviste en el sur? Desde el 11 de abril hasta la finalización, que nos tomaron claro, los que tomaron prisioneros. Exacto. Cuando termina el conflicto y bueno, llegan a Buenos Aires, y poco menos que con la vergüenza porque los ocultan y no se permite conocer la experiencia que tuvieron ustedes, que estaban dispuestos a entregar la vida por Malvinas. ¿Qué fue lo que recordás de lo que viviste? Es decir, más allá del antisemitismo y de lo que sufriste, ¿tenés compañeros excombatientes con los que seguiste manteniendo contacto? Sí, yo formo parte del Centro de Veteranos de La Matanza. Estoy en una comisión directiva, son gente que me ha ayudado muchísimo también, y que me ha hecho sentir de que la discriminación la tuve solamente en el servicio militar y después en Malvinas. O sea, me costó mucho, igual 20 años donde yo desaparecí, no quise hablar del tema, psicológicamente no estaba preparado. Llegué a pensar que era normal todo lo que sufrí, hasta que bueno, empecé terapia, después pude hablar con Hernán, que me sacó, o sea, con su don de gente me sacó todo lo que yo tenía adentro, me hizo
muy bien también. ¿Y llegaste a leer parte de lo que tiene Todo ese lo leí, libro? todo ¿Y lo qué leí. sentís? ¿Lo refleja como lo viviste vos? Es excelente. Desde lo que es investigación, es lo mejor que leí sobre Malvinas hasta el momento. Es muy sectario, ¿no? Es una parte. Es una parte de la experiencia. Es tal cual, lo sentí tal cual lo que pasó. Para ir redondeando la charla, me gustaría una reflexión de cada uno. Estamos a 30 años del conflicto y estamos también por conocer cuál fue tu experiencia, porque vos tuviste la oportunidad de volver. Sí, yo quisiera pedir el apoyo público para que el gobierno o las leyes de este país juzguen a la persona que me torturó. A mí y a soldados que no solamente eran judíos, o sea, tanto judíos como no judíos fuimos torturados. Y yo pido justicia. ¿Y vos presentaste esto en la justicia? Yo tengo una denuncia, pero la Cámara número 1 de Casación Sí. la tiene ahí, no deja que llegue a la Corte Suprema. Entonces Está no como avanza. frenada, decís que Exacto, esto no avanza. Y vos querés que por lo menos en que lo homenaje a declaren, pasar 30 claro, que lo años... declaren crimen de lesa humanidad, porque tanto mi persona como otras fuimos torturados y a 30 años tendría que ya haber ¿Y el un poco Estado de luz. Nacional te reconoció como excombatiente? Sí, ¿Tenés yo el fui haber de excombatiente? Sí, ¿Gozás sí, de sí. ese beneficio? Sí, desde el año 91, 92. Bien. Sí. Bueno, vos como autor del libro, ¿qué nos decís? ¿Por qué deberíamos leer Los Rabinos de Malvinas? Los Rabinos de Malvinas trata esta historia que tiene dos partes, no solo la historia de Malvinas, sino la historia de un hecho histórico que se dio en la Argentina y que nunca se volvió a repetir. Y es la presencia de 5 capellanes judíos en la guerra de Malvinas, en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas. Nunca antes ni Habían nunca tenido esa después oportunidad. hubo capellanes de otra religión que no fuera la católica en las Fuerzas Armadas. Y Mira creo, qué que detalle, ¿no? y creo que es una cuenta pendiente que todavía tienen las Fuerzas Armadas por modernizar, que es permitirle a religiosos de otros credos poder prestar la asistencia espiritual a las tropas, tanto a los oficiales, suboficiales, como a los soldados voluntarios y civiles que están hoy en las Fuerzas Armadas. Y eso es muy importante, porque hoy hay casos de judíos, hay muy pocos, pero hay de otra fe que no tienen la posibilidad de tener ese acceso, y creo que es algo que se dio en la guerra de Malvinas, con un gobierno militar que era acusado antisemita, la presencia de rabinos, o sea, era algo que se podía hacer y que se podía convivir. Entonces creo que es algo que a 30 años de Malvinas nos puede servir para poder rescatar y aprender algo importante de la guerra y cambiar, ¿no? O como si el día de mañana viéramos a un alto mando militar que no sea de la religión católica, sería como algo así como milagroso, ¿no? Porque hasta ahora creo que no lo vivió nadie. Es que podría ser, porque hoy en día, desde hace unos años, cuando el gobierno decidió eliminar la posibilidad de que alguien le pregunte la religión a otro, podría llegar a ser que hoy lo hubiera y que nadie lo supiera. Yo le agradezco muchísimo entonces a Hernán, a Silvio por estar en la televisión pública. Ha sido, bueno, muy interesante escucharlos a ustedes y hay que leer entonces Los Rabinos de Malvinas. Muchas gracias. Gracias.